buenas tardes, soy Eric Mota y vengo a presentar sobre el método Runge-Kutta de primer, segundo y cuarto orden, el por qué este es importante, también sobre cómo nacen las ecuaciones de este método y sobre todo este método es importante por el simple hecho de que este nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que no tengan solución del tipo analítica. Entonces aquí repasaremos todos esos puntos. Bueno, entonces vamos con el planteamiento del problema. Lo que queremos resolver es una EDO de primer orden del tipo y' es igual a una función que depende de los parámetros x, y. Entonces, sabiendo que y en términos de x sub 0 es igual a y sub 0, tenemos que hacer una aproximación de y en parámetros de x más h, en el cual cada orden del método Runge-Kutta va a tener una diferente precisión. Ok, si queremos saber de dónde nace el método Runge-Kutta, nace de la misma idea de aproximar la solución exacta utilizando las series de Taylor. Esto se hace para evitar el cálculo de las segundas derivadas, terceras derivadas, y se utiliza la siguiente fórmula. Tenemos que saber que encontrar las segundas derivadas, las terceras derivadas es un poco complicado, ya que son derivadas parciales que dependan de f, por lo cual Runge-Kutta lo que hace es una combinación de pendientes para encontrar esto, ¿verdad? Y tenemos que saber que el orden de Runge-Kutta depende hasta qué término buscamos igualar. Si buscamos igualar hasta el primer término es Runge-Kutta de primer orden, si buscamos igualar hasta el segundo término es Runge-Kutta de segundo orden, si buscamos igualar hasta el cuarto término es Runge-Kutta de cuarto orden. Ok, entonces el método de primer orden de Runge-Kutta pues es el método de Euler. Este se trata sobre todo de derivar el primer término de la serie de Taylor. Este es el más sencillo, aunque su desventaja es que el error es bastante grande. Entonces este es el error de grado 1 y la fórmula pues te las dejo aquí. Entonces este sobre todo toma la pendiente inicial. Entonces eso es lo que tenemos que saber del método Runge-Kutta de primer orden. Bueno, el método de Runge-Kutta de segundo orden es el método de Euler mejorado, lo cual sobre todo nace de tomar dos pendientes, combinarlas y con ese mejora el porcentaje de acierto del método, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que saber es que hay dos métodos para, digámoslo así, este método de Runge-Kutta. Uno es el de punto medio, que como su nombre dice, evalúa una pendiente en el punto medio del intervalo que estamos tomando. Su fórmula, pues se las estaré poniendo aquí en pantalla. Y también está el método de Euler mejorado o método de G1, que este utiliza la pendiente inicial y la pendiente final y las combina, sobre todo creando un promedio entre ellas para encontrar esa pendiente, y esa es la que utilizamos, la cual su fórmula es la siguiente. Estas ecuaciones salen a combinar K1 y K2, que son coeficientes en la serie de Taylor, la cual la fórmula se las estaré poniendo en pantalla. Y este método pues tiene un porcentaje de error del grado 2. El método Runge-Kutta de cuarto orden es el más utilizado, es uno de los más precisos y pues sus ecuaciones se las estaré dejando en pantalla. Bueno, entonces tenemos que saber que los coeficientes y el factor se obtienen de hacer un sistema de ecuaciones en el que se busca igualar la fórmula con la sucesión de Taylor, sobre todo hasta el cuarto término. Esto nos da un error del orden 4, lo cual es un error bastante bajo, hace que este sistema sea bastante preciso y sobre todo nos evita el cálculo de derivadas, por ejemplo la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada, que como dijimos son complicadas ya que son parciales. En conclusión, el método Runge-Kutta nos permite resolver ecuaciones diferenciales sin depender de los resultados de derivadas de mayores órdenes. Mi nombre es Ignacio Flores y les voy a explicar por qué Runge-Kutta de orden 4 es mucho más preciso de lo que sería un Runge-Kutta de orden 1. O mejor dicho, por qué mientras mayor orden tenga el método de Runge-Kutta es más preciso el resultado. Esto que se puede apreciar de mejor en las gráficas. Primero, para poder entender por qué mientras mayor sea el orden de Runge-Kutta es más preciso, tenemos que echar un vistazo a los métodos de Taylor. Se puede decir que el método de Taylor es algo casi igual a lo que hace Runge-Kutta, lo que devuelve que es aproximar a las soluciones exactas, ¿verdad? De forma que un método de Taylor
de orden 1 se puede decir que es casi igual a lo que sería Runge-Kutta de orden 1, ¿verdad? Y en este caso, como pueden ver, método de Taylor de orden 4 es casi igual a lo que sería un método de Runge-Kutta de orden 4. Pero, ¿qué tiene que ver esto con que por qué son... porque es más preciso mientras mayor orden? Bueno, eso es debido a las derivadas. Como podemos observar, Taylor, su método básicamente funciona derivando varias veces la ecuación, según el orden que se está utilizando, ¿verdad? Entonces, Runge-Kutta hace pues lo mismo que Taylor, digamos, sin embargo este se ahorra las derivadas haciendo más operaciones, ya que las K, K1, K2, K3, K4 se tienen que escalar por aparte, ¿verdad? Pero el motivo principal por el cual es más preciso es debido a que las derivadas representan un algo importante en las gráficas. Como podemos ver, la primera derivada es la pendiente, la segunda derivada representa lo que sería la curvatura en la gráfica, la tercera ya es como el cambio de la curvatura y la cuarta es como el cambio del cambio, ¿verdad? Y así sigue aumentando. Entonces, Runge-Kutta, como les dije, es lo mismo que lo que hace Taylor. Tomando en cuenta esto, es debido a que mientras mayor el orden se toman en cuenta mayor cantidad de variables, pendiente, curvatura, cambios de curvatura, etc. Debido a esto mismo, mientras mayor el orden, es que suelen ser mucho más precisas las gráficas. Vamos a ingresar nuestras 3 ecuaciones con estos datos en nuestro programa. Empezando por la primera. Para esta primera tenemos ya la exacta, ¿verdad? Para que se pueda apreciar la precisión de Runge-Kutta. Con x 1 y5 hasta 1,5 y con un paso de 0,1, ¿verdad? Marcar claro. Como podemos ver, Runge-Kutta 4, que son estos triángulos rojos, pasa prácticamente por encima de lo que sería nuestra solución exacta. Aquí hasta sigue, ¿verdad? Más o menos por donde sería nuestra solución exacta. Esto es en el caso de nuestra primera ecuación. Ahora con nuestra segunda ecuación. Con la cual también contamos con la solución exacta. Tangente, ¿verdad? De x. Esta vez es 0 y 0. Hasta 0,5. El paso es el mismo, ¿verdad? Como puede ver, otra vez, triángulos, que son nuestro Runge-Kutta 4, pasan por encima. En este caso, nuestro Runge-Kutta 2 y 1, que es lo mismo que el método de Euler, son casi iguales. Esto pasa principalmente porque la gráfica es casi una recta, ¿verdad? En este caso se mira como una recta, pero no lo es, ¿no? Y para nuestra última ecuación, que sería x por y más y a la 1 media, ¿verdad? Que es equivalente para simplificar la escritura. Cuando x es 0, y inicial es 1, hasta 0,5, con el mismo paso, ¿verdad? Esta es sin exacta, pero no es realmente necesaria porque aquí podemos ver la línea que formaría esta ecuación. Y de esta forma quedan nuestros 3 problemas ingresados en nuestro programa. Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Sergio Domínguez y yo voy a estar explicando básicamente cómo es que nosotros hicimos nuestro código de aproximaciones para métodos de Runge-Kutta de orden 1, de orden 2 y de orden 4, ¿verdad? Entonces, mi código lo voy a explicar bastante en detalle, entonces si hay alguna parte que no les interesa mucho saber y simplemente quieren ver cómo es que funciona el programa, pues siéntanse libres de adelantar el video, ¿verdad?
Pero yo voy a ir explicando todo en bastante detalle por si hay alguien que quisiera hacer también una interfaz gráfica como lo he hecho yo, o quisiera hacer un programa similar a este, ¿verdad? Entonces, primero vamos a pasar con las bibliotecas que vamos a estar utilizando en este programa. Como se pueden dar cuenta, pues voy a estar utilizando obviamente la biblioteca Math, ¿verdad? Porque vamos a estar utilizando bastante matemática, bastantes operaciones matemáticas, entonces nos va a servir Math. Vamos a utilizar Plotlib. Plotlib es una librería pública que se utiliza para hacer gráficas. Estoy seguro que si alguno de ustedes ha tenido que trabajar con ejercicios de gráficas, o más comúnmente si alguno de ustedes ha utilizado recientemente una IA como ChatGPT, pues ya estarán familiarizados, ¿verdad?, con lo que es Plotlib, ya que ChatGPT y otras IAs utilizan esto para realizar gráficas, ¿verdad? Entonces, si le han mandado algún prompt con matemática para graficar a ChatGPT, ya conocen esta librería, ¿verdad? Y vamos a estar utilizando también la librería tkinter. La librería tkinter se utiliza principalmente para hacer interfaces gráficas, y también incluye muchísimos widgets y cosas que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro código. Entonces, ahorita les voy a ir explicando un poco más qué es lo que vamos a estar utilizando de esta librería. Por ahora tienen que saber que vamos a estar utilizando también TTK. Ojo, no confundirlo con TK, ¿verdad? TK es tkinter. TTK se refiere a Themed tkinter. Themed tkinter básicamente es una versión que es un submódulo de tkinter que lo que hace es importar widgets más bonitos, ¿verdad? Más modernos, más que se vean mejor. Eso es básicamente lo que hace TTK. Entonces, vamos a estar utilizando ciertas cosas de TTK porque las vamos a utilizar para nuestra interfaz gráfica, ¿verdad? Y por último vamos a estar utilizando este Figure Canvas de TK. ¿Esto para qué sirve? Generalmente cuando nosotros utilizamos queremos graficar algo en Plotlib, Plotlib lo que hace es crear una ventana emergente, y esa gráfica se genera en esa ventana emergente, ¿verdad? Esto serviría si nosotros estuviéramos intentando simplemente desplegar nuestro código en terminal y la gráfica en una ventana emergente. Pero como yo voy a estar usando una interfaz gráfica, pues entonces voy a utilizar esto para fusionar, entre comillas, el Plotlib con la interfaz gráfica del tkinter. Entonces, para eso es que vamos a estar utilizando eso. Perfecto. Una vez definido eso, lo que vamos a estar viendo de primero son 3 funciones, ¿verdad? Cada una para cada uno de los órdenes de rungecuta, ¿verdad? Estas 3 de aquí, para lo que sirven es para definir cada una de las funciones en cada uno de los órdenes, ¿verdad? No me voy a explayar en esto, ya que mis compañeros ya explicaron cómo es que sacamos estas ecuaciones, pero aquí tenemos la de rungecuta primer orden, RK1, aproximación de Euler, como le quieran decir. Rungecuta de segundo grado, RK2, y de cuarto grado, RK4, ¿verdad? Y aquí lo único que hacemos es definirlas, ¿ok? Entonces, una vez definidas esas 4, pasamos a otra función, que esta es una función bastante importante. Aquí lo que vamos a estar haciendo es computando cada una de las aproximaciones en cada una de las iteraciones de rungecuta. Como ya vimos con mis compañeros, rungecuta tiene una naturaleza que da a entender que es algo iterativo, ¿verdad? Algo que se va repitiendo, va haciendo el mismo proceso una y otra vez hasta llegar a una aproximación más precisa. Entonces nos vamos a estar beneficiando de esa naturaleza iterativa de rungecuta para realizar pues eso, la computación de los datos en cada uno de los valores que nos vayamos encontrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Bueno, computar recibe varios valores, ¿verdad? Tenemos nuestra función, nuestros valores iniciales para x y y, nuestro salto h, que como ya vimos, nosotros básicamente lo que vamos a estar haciendo es moviéndonos en el eje x, dando saltitos. Y esos saltitos son nuestra variable h. Nuestra x a aproximar, es decir, a qué valor de x queremos nosotros aproximar esa función, y qué orden vamos a estar utilizando para dicha computación de datos, ¿verdad? Es decir, primero, segundo o cuarto. Luego creamos 2 listas donde vamos a ir almacenando los valores. ¿Por qué creamos estas listas? Bueno, básicamente como nosotros vamos a desplegar tablas y vamos a desplegar gráficas, nos conviene ir almacenando estos valores, ya que vamos a poder realizar comparaciones más precisas, ¿verdad? Una mejor comparación. Vamos a poder ir viendo cómo se va comportando la gráfica a medida que se va iterando, ¿verdad? Entonces,
luego de eso inicializamos nuestros valores de x y y con y0 y x0, nuevamente dados por el usuario o por el ejemplo. Ya vamos a ir viendo un poco más cómo funciona el programa. Y luego de eso lo que hacemos es un ciclo while, ¿verdad? Donde empezamos en el x inicial. Y si se dan cuenta, este es el x inicial, este es el mismo que empieza por acá, y llegamos hasta el x que queremos aproximar, ¿verdad? Y para eso utilizamos esto de acá, que llama de manera recursiva, ¿verdad? Al orden que estamos utilizando. Es decir, cuando nosotros ingresamos un valor, inmediatamente se ingresa dentro de esta función el orden que estamos utilizando. Supongamos que estamos utilizando el rungecuta de primer orden, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es leer que estamos buscando las aproximaciones en rungecuta de primer orden, y lo que hace es inicializar rungecuta de primer orden con los valores de f, x, y y h. ¿Y por qué lo llamamos de manera iterativa? Lo llamamos de manera iterativa porque, como sabemos, pues f y h van a ser constantes durante todo el proceso, pero x y y se van a estar actualizando a medida que vayamos iterando, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que usar el valor de x de la iteración anterior. Y luego de eso simplemente metemos nuestros resultados dentro de las listas que ya habíamos creado previamente y retornamos esos valores y ya está. Eso es todo lo que hacemos aquí. Perfecto. Ahora pasamos con los ejemplos. Yo tengo unos ejemplos ya preparados para ustedes aquí para que vean cómo es que funciona el programa, ¿verdad? Los ejemplos son estos de aquí, ¿verdad? Son ejemplos sencillos de ecuaciones diferenciales ordinarias, E2, ¿verdad? No me voy a extender mucho en cómo se resuelven esto, porque este no es un video sobre cómo resolver E2, ¿verdad? Si alguien está interesado en el proceso, pues aquí lo tiene. Pero estos son los parámetros que voy a estar utilizando, ¿verdad? Para el ejemplo 1, el ejemplo 2, que es esto de aquí, y el ejemplo 3, que involucra un poco de física, ¿ok? Entonces, nuevamente, aquí está el procedimiento. Si a alguien le interesa, puede pausar el video, ver cómo es que se resolvió. Pero realmente a mí lo único que me interesa de esto es los parámetros iniciales y la solución exacta que podemos ver aquí abajo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cada una de nuestras soluciones exactas y nuestros parámetros que vamos a ir ingresando. Entonces, como podemos ver aquí, definimos dos funciones para cada uno de los ejemplos. Una función que recibe la función en bruto, ¿verdad? La función que el usuario mete por primera vez. Y otra función que recibe la solución exacta hacia esa función, ¿verdad? Entonces lo hacemos lo mismo con cada uno de los ejemplos. Vamos a ver cómo es que funciona nuestro programa. Nuestro programa, pues ya les fui explicando cómo es que tenemos que rellenar todos estos valores, pero por ahora vamos a probar los ejemplos que ya tenemos hechos, ¿verdad? Probamos con el ejemplo número 1, que ya les mostré cómo se hace, y podemos ver la gráfica. Entonces ya podemos ver todo de lo que les hablaba. Aquí se genera la tabla, se genera la gráfica, y tenemos la línea continua para denotar la solución exacta, que sería esta de aquí, ¿verdad? Y tenemos circulitos naranjas o amarillos, no sé qué sea eso, para denotar RK1, ¿sí? ¿Verdad? Nuestra aproximación de Euler, los denotamos aquí. Tenemos RK2 con cuadritos verdes, son estos de acá. Y tenemos un triángulos rojos para denotar RK4. Aquí entonces ya podemos ver de lo que hablaban mis compañeros, la ventaja que realmente tiene el método de rungecuta sobre la aproximación de Euler, ¿verdad? Aquí se puede ver más claro que el agua, ¿verdad? Si nos pasamos también a otro de los ejemplos que tenemos aquí, nuevamente podemos ver el mismo comportamiento, ¿verdad? Incluso si también nos ponemos a interpretar la tabla, podemos ver que en cada uno de los valores, ¿verdad?, la solución que da RK1 con la solución exacta es muchísimo más precisa. Entonces, por eso es importante el método de rungecuta. Entonces aquí tenemos nuestro segundo ejemplo, perdón, y aquí tenemos pues nuestro tercer ejemplo, ¿verdad? Aquí se nota todavía más, ¿sí? Los valores de Euler se van estabilizando, ¿verdad? Pero muy lentamente, y mientras tanto podemos ver que rungecuta de grado 4 es prácticamente igual. O sea, tal vez hay ciertas variaciones en estos lugares de aquí, pero en la mayoría de los casos es prácticamente igual. Lo mismo con rungecuta 2, mucho mejor que Euler, ¿verdad? Entonces estos son los beneficios que tiene rungecuta sobre la aproximación de Euler, ¿verdad? Podemos ver lo mismo sobre la tabla e interpretándola de esa manera. Perfecto. Ahora vamos a probar la última función de la que yo les hablaba, que es la función manual, ¿verdad? Yo ya tengo preparados aquí los parámetros que voy a ingresar. Vamos a probar con el ejemplo 1 para que vean que es exactamente igual, ¿verdad?
Entonces, este de aquí es el ejemplo 1, ¿verdad? Véanlo, vamos a poner otro ejemplo para que se vea el cambio en la tabla. Y entonces, yo ya tengo aquí escrita mi solución exacta, ¿verdad? Ojo, la solución exacta se ingresa en formato Python, ¿verdad? No me vayan a escribir algo así como, por ejemplo, si ustedes quieren escribir, supongamos, no sé, x elevado a la 2. No lo vayan a escribir de esta manera, ¿verdad? Sino que se escribe, pues como lo escribimos en Python, ¿verdad? Lo escribimos como x doble asterisco 2. Lo mismo con cosas como por ejemplo un logaritmo de x, ¿verdad? Si nosotros escribimos un logaritmo de x no lo vamos a escribir así. Lo escribimos con la biblioteca math, como lo escribimos en Python, ¿verdad? Log de x, así. Entonces, tenemos que escribir nuestra solución exacta en términos de Python, ¿verdad? Entonces escribimos aquí nuestra solución exacta. Luego, nuestra f bruta, que sería esta de aquí, la vamos a copiar, la pegamos aquí. Uy, se copió con este texto feo. Espérense, mejor la voy a copiar a mano. Sería y menos x menos 2. No se preocupen por los espacios, ya les conté que utilizamos strip para eliminar todas estas inconsistencias, ¿verdad? Luego tenemos el valor inicial para x es 0 y el valor inicial para y es 0, entonces ingresamos 0 y 0. Y nuestro valor que queremos aproximar para x es 1, ingresamos el 1. Nuestro paso es 0.2. 0.2. Entonces ahora elegimos la opción de función manual y le damos calcular. Como pueden ver, es exactamente igual que el ejemplo número 1 que ingresamos. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que vean que también funciona la parte del ingreso manual, ¿verdad? Bueno, entonces esto es todo con respecto al código. Espero que les haya gustado la explicación. Y pues muchas gracias muchas gracias por ver el video. Gracias. Luego, pasamos a la parte de la interfaz gráfica. Esta es la parte más larga de todo el código, ¿ok? Me voy a extender mucho en cada uno de los puntos, entonces si a ustedes no les interesa saber cómo es que funciona la interfaz, pueden adelantar el video hacia este minuto de aquí y en ese minuto es donde voy a empezar a probar el programa para que ustedes puedan ver cómo es que funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez dicho eso, vamos a pasar con la interfaz gráfica. Primero, definimos una clase interfaz gráfica, ¿verdad? Y definimos nuestra primera función, el init, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un init? Si alguno de ustedes ha trabajado con herencia de objetos, de atributos o de cualquier tipo, estoy seguro que el init ya es un viejo amigo, ¿verdad? O sea, ya sabemos qué es lo que es. Pero básicamente, para los que no lo sepan, un init es un constructor, ¿sí? Se le llama de esa manera porque es básicamente el que llama a todo el mundo para que venga y haga su trabajo. Es el que pasa despertando a todos, ¿verdad? Bueno, ya a trabajar todo el mundo, ¿verdad? Tú andate para allá, tú haces esto para allá, tú ponete de aquel lado. Eso es lo que hace el init. Inicializar todos los valores. Entonces, nuestro init recibe dos parámetros. El parámetro self y el parámetro root. ¿Qué son estos parámetros self y root? El parámetro self es para referirse al objeto actual que estamos nosotros analizando, ¿sí? O estamos en ese momento utilizando, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que referirnos al objeto que estamos utilizando? Bueno, como nosotros sabemos, en los lenguajes de programación, para que métodos ajenos a la función puedan tener acceso hacia atributos que están dentro de nuestra función, nosotros tenemos que hacer referencia al objeto que estamos manipulando en ese momento. Entonces, self es muy importante, porque cada vez que nosotros intentemos utilizar root, intentemos definir una variable, por ejemplo, que traiga cosas de otros lados, es decir, que jale algo, por ejemplo, de la librería TTK, de la librería TK, de la librería Plotlib, necesitamos hacer referencia al objeto actual. Entonces, por eso es que self nos va a estar sirviendo muchísimo. Y por otro lado, definimos root. Root, si nos fijamos, voy a adelantarme un poco, en esta parte de aquí, al final del código, aquí es donde definimos root. Root está definido como TK, que es el módulo tkinter, ¿verdad? Y la clase dentro del módulo tkinter, TK. Esta clase, ¿qué es lo que hace? Básicamente crea nuestra pestaña, ¿sí? Cuando yo le doy a ejecutar el código, ¿ok? Lo voy a ir ejecutando para que ustedes vayan viendo y ven que aparece algo. Eso
es el TK. Esta pestaña, esta ventana emergente que se crea, eso es el TK. Entonces, por eso es que esto es muy importante porque es de donde vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, una vez definido eso, pasamos a esta línea de aquí. Self root igual a root. Esta línea, ¿qué es lo que hace? Básicamente lo que estamos haciendo es clonar nuestro objeto de la pestaña, ¿sí? ¿Por qué lo necesitamos clonar? Si ya lo recibimos como parámetro. Bueno, pasa que el init es un poco como un niño tonto, ¿me entendés? Si tú un niño venís y le decís, niño, atrapa la pelota, se la lanzás, el niño la agarra y de ahí la bota, y vos decís, pero si ya la agarraste, ¿por qué la botas? O sea, si ya la tenías en la mano, ¿por qué la dejaste caer? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos aquí es decirle a el init, mira, agarra la pelota y quédatela en la mano, no la soltés, ¿sí? Si nosotros no hacemos esta clonación del objeto de nuestra pestaña, entonces se pierde nuestro objeto, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante esta clonación al principio. Luego de eso pasamos ya con un poco de cosas más, pues eso, ¿verdad? Más normales, ¿verdad? Primero definimos el título, run ejecuta. ¿Qué título es este? Este de aquí. Voy a volver a ejecutar el programa. Es este título que aparece aquí en la pestaña de aquí arriba. Si se dan cuenta aparece run ejecuta, ¿verdad? A la par de esa plumita, ahí aparece run ejecuta. Ese es el título. Luego, tenemos aquí las dimensiones de nuestra pestaña. En este caso yo lo puse de 1920 por 1080 porque esa es la resolución de mi monitor. Pero si ustedes tienen una resolución diferente pueden utilizar otros datos, ¿verdad? Y luego de eso pasamos con la creación de nuestro primer marco, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos nuestra pestaña, pues ya tenemos nuestra pestaña, ya lo tenemos todo en blanco. Pero realmente no tenemos nada en dónde trabajar, ¿me explico? ¿Sí? Es como si tuviéramos una pared, pero todavía no tenemos un lienzo, por así decirlo. No tenemos un espacio designado en donde empezar a poner nuestras cosas. Entonces, por eso es que creamos nuestro marco principal. Lo hacemos con la clase de tkinter frame, ¿verdad? Que es una clase que crea, pues eso, un marco, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿dónde querés poner ese marco? Yo lo quiero poner en root. ¿Root qué era? Nuestra pestaña, ¿verdad? Entonces, es un marco que abarca toda la pestaña. ¿Cómo hago que abarque toda la pestaña? Para eso viene nuestro mejor amigo, lo vamos a estar viendo mucho hoy en adelante, mucho en este video, el punto pack. ¿Punto pack qué es? Es un gestor de geometría, así es como se le llama. ¿Qué es un gestor de geometría? Básicamente es algo que nos permite mantener un orden dentro de nuestros frames, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ingrese un objeto, el siguiente objeto que yo ingrese se va a poner se va a poner de manera ordenada. No se va a poner, por ejemplo, por encima del otro, tapándolo, ¿me entendés? Y si yo pongo otro, tampoco se va a poner encima del otro y así, y se van a ir superponiendo todos. Sino que esto lo que hace Pack es ir ordenándolos. Pack en específico lo que hace es ir ordenando uno a la par del otro, uno abajo del otro, como nosotros lo queramos poner, ¿verdad? Esto es lo que hace el punto pack. Entonces, le pedimos aquí que filee en both, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que filee en both? Quiere decir que se va a extender, este marco se va a extender en el eje X, es decir, a lo largo de la pestaña, y en el eje Y, es decir, en la altura de la pestaña. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la pestaña, pues eso, va a recorrer todo el cuadrado y toda nuestra pestaña va a ser nuestro marco principal. Eso es lo que está queriendo decir. Y luego tenemos expand en true. ¿Qué quiere decir expand en true? Bueno, si yo por ejemplo, no sé, si yo por ejemplo tuviera unas dimensiones diferentes, por ejemplo, digamos 800 por 600, ¿verdad? Si yo tuviera estas dimensiones y yo abro nuevamente, ejecuto el código, como ven, pues obviamente me sale una pestaña un poco más pequeña, ¿verdad? Pero entonces, si yo la quisiera hacer más grande, le doy a este cuadradito de aquí. Y como puedo ver, todo se amplía junto con el cuadradito, ¿verdad? Todo se amplía junto con la pestaña, no se queda nada en chiquito, me refiero. Entonces, para eso es para lo que sirve nuestro expand true, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar estos valores como están, ahí está. Y luego lo que hacemos es definir un segundo marco, nuestro marco de arriba, ¿verdad? ¿Qué abarca nuestro marco de arriba? Nuestro marco de arriba en mi interfaz gráfica abarca esto de acá, donde dice ejemplo, donde dice elige una función y donde dice calcular. Es decir, esta línea imaginaria de acá es mi marco de arriba. Eso es lo que yo creé de primero, ¿ok? Entonces,
Nuevamente defino con el frame el marco de arriba, me pregunta, ¿dónde va a estar tu marco? Ah, va a estar dentro del marco principal. Ok, perfecto. Entonces, utilizo ya el gestor de geometría para el marco de arriba. Me pregunta, ¿hacia dónde este side top? Me pregunta, ¿hacia dónde lo querés pegar? ¿Quieres que tu marco esté pegado hacia arriba? ¿Quieres que esté pegado hacia abajo? ¿Hacia la izquierda? ¿A la derecha? ¿Quieres que esté centrado? Yo le digo, no, mi marco de arriba tiene que estar pegado, pues arriba, ¿verdad? Entonces, le pongo top para que se pegue hacia, en la parte superior del marco principal. Luego me pregunta fill X. Si se dan cuenta, nosotros en el anterior utilizamos fill both. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve por los dos ejes. Pero cuando nosotros utilizamos fill X, ¿qué quiere decir? Que ya no tomamos en cuenta el eje de las Y's, sino que solamente se mueve por el eje de las X's. ¿Qué quiere decir? Que el marco solo se va a extender a lo largo de la pestaña, de izquierda a derecha. ¿Ok? Y luego usamos el pad I. Pad en Y o paddling, como le quieran decir, ¿verdad? Básicamente es espacio, por así decirlo, de margen, ¿ok? Entonces me pregunta pad en Y, es decir, ¿cuánto espacio tú quieres dejar entre el eje Y y la parte con la que lo quieres pegar? Es decir, el top. Yo digo, quiero dejar 10 píxeles. ¿Por qué? Pues para que no esté tan pegadito, ¿me entienden? Entonces, cuando yo ejecuto el código, este pedacito de aquí, este mini pedacito de aquí que es mi margen, eso es mi pad Y, ¿ok? Es simplemente para que no esté tan pegado a la parte de hasta arriba. Ahora, pasamos con el TK Label, ¿verdad? El TK Label, label en español quiere decir etiqueta. En programación, ¿qué quiere decir una etiqueta? Texto, ya está, es así de fácil, ¿ok? Entonces, ¿dónde quiero colocar este texto? Me pregunta, lo quiero colocar en el marco de arriba. ¿Qué querés que diga el texto? Quiero que diga ejemplo. ¿Qué fuente querés para el texto? Quiero Arial 12. ¿Por qué? Porque se me dio la gana, ¿sí? Y luego de eso, utilizo mi gestor de geometría para poder alinearlo hacia el lado izquierdo. Si se dieron cuenta, antes lo alineé hacia el tope, ahora lo quiero alinear hacia el lado izquierdo. ¿Para qué? Para que se mantenga pegado pues a este lado, porque yo ahí quiero que esté, ¿verdad? Y me preguntan, ¿cuánto espacio querés dejar entre el lado izquierdo y lo que querés poner? Pues quiero dejar 10 píxeles solo para que no esté tan pegado al margen. Ok, entonces dejamos 10 píxeles. Eso es lo que dice el programa, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí, entonces ya empezamos con la pedida de datos, ¿verdad? Empezamos definiendo una variable que va a almacenar string val. String val es una clase que nosotros sacamos de tkinter y básicamente para lo que sirve es una variable que almacena strings de manera reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el usuario cambie el valor de string, el widget se va a actualizar junto con el string. Y de la misma manera, si se actualiza el widget, el string se va a actualizar junto con el widget. ¿Qué quiere decir un widget? Básicamente quiere decir toda la interfaz, ¿verdad? Todo lo que es visible y también todo lo que es manipulable. Ya vamos a hablar un poco acerca de los widgets y sobre cómo funcionan. Entonces, ¿cuál es el valor por defecto que yo quiero que tenga esta entrada de texto? Pues yo quiero que simplemente diga elige una función, ¿verdad? Que si se dan cuenta es exactamente lo que dice aquí arriba. Elige una función, ¿ok? Esto de aquí es el valor donde estoy almacenando mi string val. Ahora, pasamos con esta parte de aquí del código. Esta parte de aquí del código, ¿qué define? Un combo box. ¿Qué es un combo box? Bueno, si nos fijamos, combo box está siendo sacado de la librería TTK. ¿Qué fue lo que les dije que es lo de TTK? Themed tkinter. ¿Qué es lo que hace Themed tkinter? Sacar widgets más nuevitos, más bonitos, ¿verdad? Combo box es uno de esos widgets más bonitos y más nuevitos, ¿verdad? Combo box básicamente lo que hace es una lista desplegable. Entonces, esto recibe los siguientes parámetros. Lo almacenamos en una variable y ponemos, me pregunta, ¿dónde querés que esté tu combo box? ¿Dónde querés que esté tu lista desplegable? Quiero que esté en el marco de arriba. Ok, ¿qué valor tengo que actualizar yo cada vez que el usuario escoja una de las opciones? Yo quiero que actualices el valor de ejemplo de variable, que es esto que estábamos almacenando antes, si se dan cuenta. Por eso es importante usar string val, porque va a ser reactivo a lo que el usuario quiera almacenar dentro de esta variable, ¿verdad? Entonces, esta es la variable que se actualiza cada vez que nosotros cambiamos de opción. Luego me pregunta, ¿en qué estado quieres que esté? Yo quiero que esté en el estado read only. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario no va a poder escribir absolutamente nada dentro de las opciones que se les dé en la combo box. Quiere decir que simplemente él va a leer cuáles son las opciones y va a escoger una de las que haya. Eso es lo que va a hacer, ¿ok?
Y luego me pregunta qué valores, qué opciones querés tú dentro de tu combo box, dentro de tu lista desplegable. Ah, pues yo quiero estas cuatro opciones, del ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3 y una función manual. Ya vamos a hablar un poco de qué es la función manual, ¿verdad? Y luego me pide un tamaño, 35 píxeles, ya está, eso es todo, ¿ok? Y luego de eso lo que hacemos es darle un gestor de geometría, ¿verdad? De la misma manera en la que lo hemos estado haciendo. No me voy a repetir tanto con esto porque lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo mucho, perdón. Lo vamos a ir viendo mucho. Entonces, una vez asignado el gestor de geometría, pasamos a el marco de los parámetros, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya tenemos absolutamente todo lo que nosotros queríamos acá arriba. Entonces, ahora que ya terminamos esta línea imaginaria, yo lo que quiero es tener un marco que almacene todos mis parámetros, ¿verdad? Esto va a ser por si algún usuario quisiera ingresar una función que no estuviera ya en el programa, ¿sí? Yo les voy a enseñar 3 ejemplos ya hechos, pero si alguno de ustedes quisiera ingresar alguna función cualquiera, pues la podría ingresar, y para eso es que yo creo este frame, para que los usuarios puedan ingresar cada uno de sus parámetros para la aproximación, ¿verdad? Entonces creo el frame de la misma manera. ¿Dónde va a estar? En el marco principal. ¿Hacia dónde lo quiero juntar? Hacia arriba. ¿En qué eje se va a extender? En el eje X. ¿Cuánto espacio vas a dejar? 5 píxeles. Es lo mismo de siempre, ¿verdad? Ahora pasamos aquí con la pedida de datos o con los lugares donde vamos a pedir los datos, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos aquí un TK label. Me pregunta, esto es texto, ¿verdad? Si se acuerdan, TK label. Me pregunta, ¿en qué marco va a estar tu texto? Va a estar en el marco de los parámetros. ¿Qué texto va a ser? F de XY igual a, y al usuario va a meter lo que él quiera. ¿Qué fuente va a poner? Arial 12. Y aquí utilizamos algo diferente, .grid. Si se dan cuenta, hasta ahora hemos estado utilizando el gestor de geometría .pack, pero ahora utilizamos el gestor de geometría .grid. ¿Qué es lo que tiene de diferente .pack y .grid? Bueno, .pack va colocando una cosa después de otra, y .grid lo que hace más bien es crear una serie de filas y columnas, es decir, una especie de cuadrícula, ¿ok? Empezamos por la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, así hasta donde yo quiera, y fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, hasta donde yo quiera. Eso es lo que hace básicamente .grid. Y entonces, ¿esto qué nos permite? Pues colocar labels, o colocar entradas, o colocar lo que yo quiera en una coordenada en específico, ¿verdad? Entonces, me pregunta, ¿en qué fila querés que esté tu texto? Ah, yo quiero que esté en la fila 0, ¿verdad? Y si se dan cuenta, mi f de x está en la fila 0, que es la primera fila, esta que involucra esto, esto, esto y esto. ¿En qué columna querés que esté? Ah, está en la columna 0. La columna 0 en este caso es mi texto. El f de xy igual a, x0 igual a, x final igual a. Eso es mi columna 0, ¿verdad? Mi columna 1 siendo estos cuadritos, mi columna 2 siendo este texto de aquí, mi columna 3 siendo estos cuadritos de acá. Eso es básicamente. Y me pregunta, ¿cuánto espacio en el eje X? 5 píxeles. ¿Cuánto espacio en el eje Y? 2 píxeles. Y luego me pregunta, sticky, ¿hacia dónde? Es decir, ¿hacia qué parte de la columna querés pegar tu texto? Y yo le digo E. ¿Qué quiere decir E? East, ¿ok? En inglés. East, West, Center, lo que yo quiera, ¿ok? Eso es lo que yo puedo poner. Yo le pongo East para que se pegue hacia la izquierda, ¿verdad? Y luego de eso, aquí tenemos una entrada. Entonces, definimos una variable para nuestra entrada y lo que hacemos es utilizar la clase entry de, nuevamente, tkinter. Entry, ¿qué es lo que hace? Pues nada, eso, un input, ¿verdad? Del usuario, es lo que hace. ¿Dónde va a estar? En parámetros. ¿Qué ancho va a tener? 25 píxeles. ¿En qué fuente va a escribir el usuario? En Arial 12. Ya está, eso es todo. ¿Sí? Y luego de eso le ponemos nuevamente el grid, el gestor de geometría, pero esta vez al cuadrito. Entonces, row 0, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto de acá, este cuadrito de acá de texto en el que estoy escribiendo ahorita, está en la row 0, ¿verdad? Y me pregunta, ¿en qué columna? En la columna 1, que ya les dije que es la columna donde están los cuadritos. ¿En cuánto espacio? En X y en Y. ¿Y hacia dónde lo quiero pegar? Hacia West. Ya está. Eso es todo lo que hace esta cosa. Y si se dan cuenta, básicamente el resto de las cosas es lo mismo. Simplemente que pidiendo diferentes parámetros, ¿verdad? Aquí almacenamos en la exacta. Y cambiamos en dónde está posicionado, en qué fila, en qué columna, en qué fila, en qué columna. Aquí para el X0. Aquí pedimos valores para el X0, en qué fila, en qué columna, en qué fila, en qué columna. Y así sucesivamente para el resto de datos. Entonces toda esta parte es lo mismo. Copy-paste. ¿Sí? Perfecto. Llegamos a esta parte de aquí. Esta parte de aquí, ¿qué es lo que hace?
Básicamente esta parte de aquí es lo que crea nuestro botón. Si se dan cuenta, nosotros aquí arriba tenemos un botón grande que dice calcular. Pues esta parte de aquí es precisamente lo que crea nuestro botón, ¿verdad? Entonces utilizamos la clase button de tkinter para definir un botón dentro de una variable donde lo vamos a almacenar. Y me pregunta el botón, ¿en qué marco querés que esté? Ah, en el marco de arriba. Si se dan cuenta, está en el marco de arriba, la parte de ejemplo, y elige una función. ¿Ok? ¿Qué texto querés que despliegue tu botón? Dice calcular, que es exactamente lo que dice acá, calcular. ¿En qué fuente va a estar? Arial 14. Y luego, ojo, ¿qué comando va a ejecutar ese botón? Es decir, cuando yo presione ese botón, ¿qué va a pasar? Ah, cuando yo presione ese botón, voy a mandar a llamar a la función que calcula lo que sea que yo esté intentando meter dentro de esta lista desplegable. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo más importante que hace este botón, el comando, ¿verdad? Y pues aquí utilizamos el gestor de geometría .pack de la misma manera, ¿sí? Que ya lo venimos usando. Luego de eso, tenemos acá marco de abajo y marco de la tabla, ¿ok? Entonces, definimos dos marcos de la misma manera, ¿verdad? Entonces ya terminé con mi marco de arriba, que es donde está ejemplo, elige una función y calcular. Ya terminé con mi marco donde están todos mis parámetros. Y ahora lo que quiero hacer es desplegar mi tabla y mi gráfica. Entonces, para desplegar mi tabla y mi gráfica, yo creo un solo marco. Y este va a ser el marco de abajo, que es lo que involucra toda esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, dentro de ese marco de abajo, yo creo un marco específico para la tabla y más adelante voy a crear un marco específico para la gráfica. Entonces, creo aquí mi marco para mi tabla, ¿dónde va a estar? En el marco de abajo. Nuevamente, gestor de geometría para ese marco y luego de eso me pregunta, ¿qué columnas va a tener tu tabla? Bueno, a mí las columnas que me interesan para mi tabla son la columna X, que va a ir desplegando el valor, es decir, el punto en X en el que estoy actualmente en esa iteración, y el valor que dio la aproximación RK1, el valor que dio la aproximación RK2 y el valor que dio la aproximación RK4. Eso es a mí lo que me interesa. Y si se dan cuenta son exactamente las 4 columnas que yo tengo aquí puestas. Ahora, definimos nuestra tabla. ¿Cómo la definimos? Utilizamos nuevamente TTK, o sea, theme tkinter, con una clase que se llama treeview. Treeview es una clase que se utiliza para crear tablas o para crear listas jerárquicas, ¿verdad? Entonces utilizamos eso para crear nuestra tabla. Me pregunta, ¿en dónde va a estar tu tabla? Ah, va a estar en el marco de la tabla. ¿Qué columnas va a tener tu tabla? Va a tener las columnas que yo definí previamente acá arriba, ¿verdad? Ahora, cuando tu tabla no tenga datos, es decir, cuando tu tabla esté en estado inerte, digamos, ¿qué es lo que va a mostrar únicamente? Ah, pues únicamente va a mostrar las cabeceras, ¿verdad? Que es exactamente lo que se muestra. Si se dan cuenta, no hay datos en la tabla, pero las cabeceras sí aparecen. Y height, que es la altura en la que se va a extender en el eje de las Y mi tabla, ¿verdad? Esta es la altura que va a tener los datos para que yo no tenga que scrollear, por así decirlo. Yo le puse 20 porque realmente mis aproximaciones no van a tener muchos datos. Si ustedes tienen aproximaciones con muchísimos datos, pues podrían podrían ponerle mucha más altura, o más fácil podrían definir una scroll bar, ¿verdad? Para que esto les ayude a actualizar la tabla de manera más fácil. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que ir a hacer es, pues, llenar la tabla, ¿verdad? O por lo menos llenar la parte de arriba. Entonces, me pregunta, ¿qué es lo que querés llenar en los headings, en las cabeceras? Ah, pues yo quiero llenar mis columnas, ¿verdad? Que son call in columns, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que recorre el ciclo for? Recorre este valor de aquí, ¿verdad? Esta tupla de aquí. Eso es lo que recorre. Entonces, ingresa a este valor con el texto, pues eso, en el que está escrito esto de acá, ¿verdad? Y luego de eso, pues simplemente para cada una de nuestras columnas le pongo un ancho y le pongo también que el texto esté centrado dentro de la celda, ¿ok? Eso es lo único que yo defino aquí. Y luego de esto le pongo su gestor de geometría, .pack, de la misma manera que siempre. Ahora, generamos aquí nuestro marco para la gráfica. Nuestro marco para la gráfica lo definimos de la misma manera que siempre, dentro del marco de abajo, con su gestor de geometría de la misma manera en la que lo hayamos hecho, con expand true, ya que si nosotros queremos hacer más grande la pestaña, también nos interesa que se haga más grande la gráfica, ¿verdad? Si se dan cuenta, también lo hicimos con el marco de abajo, ¿sí? Y bueno, luego de eso,
¿qué es lo que definimos aquí? Bueno, definimos fig y definimos ax. ¿Qué es fig y qué es ax? Fig básicamente se refiere al Canva entero, ¿verdad? Al lugar donde se va a estar graficando como un todo. A eso es a lo que se refiere fig. Y ax se refiere a axis. ¿Qué quiere decir axis? Eje. El eje en el que se va a estar graficando la tabla. Es decir, este eje se va a ir actualizando conforme la tabla vaya agarrando puntos, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos aquí es definir con subplots la medida estándar del Canva, por así decirlo, que sería 5 pulgadas por 4 pulgadas, que serían más o menos 96 píxeles. Y eso es lo que definimos aquí. Y luego de eso lo que hacemos es utilizar la librería que les había dicho antes. Esta librería que hace que Plotlib, en vez de salir como una ventana emergente, se fusione dentro de nuestra interfaz gráfica. Entonces, ¿dónde quiero que se fusione? Dentro de mi canvas. ¿Qué es lo que quiero que se fusione? Pues el marco de la gráfica. Entonces, eso es lo que pongo. Ahora de esto tenemos aquí básicamente el getWidget, que esto es lo que jala la gráfica real para meterla dentro de la interfaz gráfica. Esto es, pues, es el mismo procedimiento, ¿verdad? Aquí en estos tres de aquí lo que estamos haciendo es fusionando Plotlib con la interfaz gráfica. Es lo único que estamos haciendo. Perfecto. Terminamos entonces con nuestro inicializador. Si se dan cuenta es un gran inicializador, pero es porque tenemos muchas cosas que inicializar también. Ahora entonces pasamos con ya lo bonito, ¿verdad? Que es calcular cada uno de los ejemplos que nosotros estamos metiendo, ya sea que sean ejemplos que el programa ya trae o que sea alguna función que el usuario mete de manera manual. Entonces, ¿qué es lo que recibe calcular ejemplo? Pues recibe self exactamente igual que el de arriba, porque vamos a tener que hacer referencia nuevamente al objeto en el que estamos actualmente. Entonces, luego de eso, miramos que aquí tenemos una variable op que lo que hace es ver cuál es el valor de ejemplo-var. ¿Qué es ejemplo-var? Si nos vamos aquí arriba, ejemplo-var es nuestra entrada del string variable. ¿Esto qué quiere decir? Que según nosotros vayamos escogiendo un ejemplo, otro, esto es lo que se va a ir actualizando. ¿Me entienden? Esto es lo que se va a ir moviendo. ¿Dónde me quedé? Aquí. Esto es lo que va a ir almacenando ese valor. ¿Y para qué nos va a servir ese valor almacenado? Pues nos va a servir para saber qué es lo que tenemos que ejecutar, ¿verdad? Aquí yo utilicé starts with, no es necesario que utilicen esto, pueden utilizar el texto entero. Yo utilicé starts with porque cuando estaba metiendo los ejemplos todavía no sabía cuáles iban a ser los ejemplos, entonces simplemente puse, bueno, ya está, que empiece con el ejemplo 1 y así ya sé que tengo que meter el ejemplo 1. Eso es cuando estaba probando la interfaz gráfica, ¿verdad? Y entonces si se selecciona el ejemplo 1, pues lo que hago es inicializar los parámetros con los valores que se necesitan del ejemplo 1, ¿verdad? Ejemplo 1 y exacta 1, que son las funciones que yo había definido anteriormente para la función en bruto y su exacta. Los valores para y0 y x0, los valores para h, el valor para h, la x a la que quiero aproximar y el título de la gráfica y de la tabla y todo eso, ¿verdad? Eso es lo que yo defino aquí. Y hago básicamente lo mismo con cada uno de los tres ejemplos hasta que llego a la opción de función manual. Ok, perfecto. ¿Qué es esta función manual? Si yo aquí ejecuto el programa agarrando dentro de mi combo box función manual, lo que va a usar van a ser los parámetros que estén escritos dentro de todas estas cajitas de texto. Entonces, lo que hacemos primero es verificar que haya una expresión aquí. Y lo que hacemos es básicamente usar .strip para eliminar cada uno de los espacios innecesarios y cosas así. Entonces, recibimos el valor de la entrada de f, que es lo que ya habíamos definido anteriormente, que es lo que está escrito en esta caja de aquí, ¿verdad? Y luego esa variable f la metemos dentro de una función anónima, función lambda, una función temporal básicamente, ¿verdad? Esto lo metemos aquí. Y utilizamos la expresión eval para evaluarlo como una función matemática. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos aquí nuestro texto, pues aquí estamos metiendo un string, una cadena de caracteres. Realmente no hay manera de que el programa lea esto como una función matemática. Pero cuando nosotros... ¡Ay! Se retó. Pero cuando nosotros utilizamos eval, entonces
ya esto lo genera como una expresión matemática. Ahora, cuidado con usar eval, porque eval es una función un poco peligrosa, ¿sí? Eval básicamente lo que hace es ejecutar el código de Python, pero ejecuta cualquier código de Python. ¿Qué quiere decir esto? Que si se inserta código malicioso, también lo va a ejecutar, ¿ok? Esta función no pregunta, solo hace. Entonces, para personas que estén haciendo una API pública, para personas que estén trabajando con un servidor público, o para personas que quieran hacer, no sé, por ejemplo, un graficador en línea o un aproximador en línea, no les recomiendo utilizar eval, porque si alguien que sabe lo que está haciendo les manda código malicioso, ese código puede causar una catástrofe, ¿verdad? Entonces, mejor no utilizar eval. Yo lo estoy utilizando por fines de simplicidad. ¿Por qué? Porque este código lo estoy utilizando solo yo, ¿verdad? Entonces, en la práctica existen librerías que parsean funciones matemáticas. Utilicen eso, ¿ok? Entonces, pero yo voy a utilizar eval porque, bueno, no hay nadie que me pueda mandar código malicioso a través de mí mismo, pues. Yo no me voy a mandar código malicioso a mí mismo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Y luego de eso simplemente almacenamos los valores de x0, y0, h, x aproximar y la expresión exacta recibiendo el valor de cada una de las cajitas que tenemos aquí, las cajitas de texto, ¿verdad? Haciendo exactamente lo mismo. Ahora, cuando nosotros escribimos una respuesta exacta, una solución exacta, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, probar que esa solución funcione, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que usar nuestro try y except. ¿Por qué? Porque existen funciones que no tienen solución, ¿verdad? O a lo mejor el usuario escribió de manera errónea la solución exacta, y entonces por eso es importante verificar antes que la solución exista, ¿verdad? Y que la solución sea real para poder realizar la gráfica y la tabla correctamente. Entonces, realizamos aquí nuestro try and except, tiramos un mensaje de error en caso de que la función sea inválida, y luego de esto verificamos si la expresión exacta, es decir, si el cuadrito de expresión exacta tiene algún carácter, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos que verificar? Porque este programa también puede correr aproximaciones sin necesidad de la solución exacta. Supongamos que ustedes quieren meter, simplemente tienen los parámetros iniciales, ¿verdad? Y les da hueva hacer todo este proceso de aquí para sacar la solución exacta y saber cuál es la que tienen que meter. Pues no importa, pueden ejecutar el programa sin la solución exacta y les va a dar la aproximación de rungecuta, RK1, RK2 y RK3 y RK4, perdón. Entonces no es necesario meter la solución exacta, pero para mejores resultados y para ver una comparación mejor es más recomendable pues meter la solución exacta, ¿verdad? Entonces pasamos de eso. Aquí simplemente definimos el título, ¿verdad? Con la expresión que se haya ingresado, esto para la gráfica. Y ya está. Y aquí mandamos a llamar resolver y graficar, que si se dan cuenta está justo aquí abajito. Resolver y graficar, ¿con qué? Con los valores que acabamos de jalar de todas las cajitas, o con los valores ya establecidos por cada uno de los ejemplos. Es decir, mandamos a llamar con la F, con la exacta, con la X0, con todo, ¿sí? Y esos valores se reciben en este lado de aquí. ¿Por qué se reciben los valores en este lado de aquí? Porque aquí en resolver y graficar, pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Resolver y graficar, necesitamos todos los parámetros. Entonces, mandamos a llamar nuestra función computar, que si se acuerdan es la primerita que les enseñé, o de las primeritas que les enseñé aquí arriba, esta. Y la mandamos a llamar con todos los valores que hemos recibido de resolver y graficar, ¿verdad? Entonces mandamos a llamar esas cuatro, se generan las iteraciones de rungecuta grado 1, grado 2 y grado 4, y también preparamos dos listas vacías para nuestra solución exacta en caso de que exista, ¿verdad? Porque también sabemos que puede no existir en el caso de que el usuario no haya metido una solución exacta o la función no tenga solución exacta, ¿verdad? Entonces, verificamos primero eso. La solución exacta existe. Si sí existe, es decir, si es un not known, es decir, si no está vacía la cajita, pues entonces
almacenamos nuestro valor de x con x0. ¿Por qué? Porque el lugar donde va a empezar la solución exacta es exactamente el mismo lugar donde va a empezar la iteración de Runge-Kutta, ¿verdad? Entonces, guardamos nuestro valor x0 y también definimos el paso de la curva. ¿Qué es el paso de la curva? Pues qué tan seguido se va a ir actualizando, ¿verdad? ¿Qué paso vamos a tener, qué step vamos a tener para nuestra solución exacta? Ahora, el chiste de la solución exacta es pues eso, ¿verdad? Que se vea de manera más precisa que las aproximaciones. Entonces, no podemos utilizar el mismo h que tenemos con Runge-Kutta porque si no se verían espacios como así, ¿verdad? No se vería una curva seguidita, ¿me entienden? Entonces lo que hacemos es dividir Runge-Kutta entre 5 para generar un paso más pequeño, ¿verdad? Y luego de eso simplemente hacemos lo mismo, ¿verdad? Que hemos hecho en computar, que es simplemente, pues eso, ir metiendo valores de la exacta a la función para generar los puntos en la gráfica. Luego de esto limpiamos el eje en caso de que lo necesitemos, ¿verdad? Y tenemos aquí luego otra solución, otro if para la solución exacta. ¿Qué quiere decir este if para la exacta? ¿Ok? En el if anterior nosotros verificábamos si la solución exacta, si habían escrito algo en el campo de la solución exacta. Aquí verificamos que hayan escrito algo dentro de la solución exacta y que la solución exacta si grafique algo, ¿me entienden? Si exista, por así decirlo, ¿no? Entonces, en caso de que sí exista, esto no sé por qué se movió, en caso de que sí exista, ya sé por qué se movió, sí es cierto, ya lo tenía así. En caso de que sí exista, tenemos entonces la gráfica de la solución exacta, que la graficamos de la manera utilizando plot, ¿verdad? Plot dentro de Plotlib lo que hace es generar una línea continua. Entonces nosotros vamos a denotar nuestra solución exacta con una línea continua, ¿verdad? De ancho 2 y bueno, tiene la label solución exacta y ya está, utiliza estos parámetros. Luego utilizamos scatter, ¿verdad? Otra clase de Plotlib para generar puntos. ¿Por qué? Porque pues Runge-Kutta no podemos generar una línea continua tan bonita como la de la solución exacta, ¿sí? Sabemos que es una aproximación, entonces se van a ir generando puntos en vez de líneas. Y esto nos va a servir para ver cómo es que se comportan las aproximaciones con respecto a la solución exacta. Aquí ponemos los labels para cada uno de los ejes, ¿verdad? Eje X, eje Y, ya está, eso es todo. Y aquí ponemos el título para nuestra gráfica, ponemos el grind true, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Esto activa la cuadrícula de fondo, ¿verdad? Esta cuadrícula que podemos ver aquí, la activa, ¿verdad? En el momento en el que nosotros grafiquemos algo, ya ahorita que pruebe el programa les voy a enseñar. Y esto despliega todo, ¿verdad? Eso es todo. Luego de eso, pasamos al lugar donde nosotros vamos a actualizar nuestra tabla y nuestra gráfica, ¿ok? Cuando nosotros elegimos una opción dentro de nuestro programa, se grafica y se genera la tabla conforme a esa opción. Pero si nosotros quisiéramos cambiar a otra opción, en vez de tener que reiniciar el programa, volver a inicializar el programa, escoger la opción que queremos y que se vuelva a graficar todo, lo que hacemos es, pues eso, en un mismo programa, borrar todo y colocar lo que se necesite para la siguiente aproximación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es hacer un ciclo for de la tabla sobre getChildren. ¿Por qué getChildren? ¿Verdad? Si nos recordamos nuestra tabla, nosotros la definimos como... ¿dónde está la tabla? Por aquí abajito tiene que estar. Aquí está. Nosotros la definimos como un tree view, ¿verdad? Este tree view, ¿cómo se comporta? Y bueno, ¿cómo se comporta prácticamente cualquier cosa dentro de la programación? Se comporta como un árbol, ¿verdad? Entonces tenemos el padre y los hijos, ¿verdad? Entonces, los hijos, en este caso, serían los valores dentro de la tabla. Entonces, por eso es que necesitamos buscar esos hijos dentro de la tabla, esos valores dentro de la tabla para poder eliminarlos y poder actualizar nuestra tabla con los siguientes valores. Entonces pasamos eliminando cada uno de los hijos, cada uno de los valores, y luego de eso rellenamos la tabla con los valores nuevos, ¿verdad? Con los valores nuevos que nosotros querramos para pues para nuestra siguiente aproximación, ¿verdad? Aquí utilizamos table insert, ¿verdad? Insert, que es nuevamente una función auxiliar
que lo que hace es recibir los valores siguientes, ¿verdad? Como sabemos, nuestra tabla la definimos aquí nuevamente con TreeView, y TreeView les conté que puede ser o una tabla o una lista jerárquica. Entonces, ¿qué es lo primero que pregunta para insertar algo? ¿Existe alguna jerarquía? Y en este caso no existe, porque pues yo voy a ir metiendo los valores uno a uno como vayan saliendo. Realmente no me interesa si tienen una jerarquía. Pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con, no sé, carpetas, ¿ok? Si yo estuviera buscando entre carpetas, si yo quisiera por ejemplo buscar la carpeta de mascotas, porque quiero buscar a un perro en específico o a un gato en específico, entonces ahí sí me interesa tener una jerarquía. Pero en este caso no necesitamos ninguna, ¿verdad? Luego, ¿dónde se van a ir insertando? Se van a ir insertando al final. ¿Esto por qué? Para mantener pues el orden de las aproximaciones numéricas, ¿verdad? ¿Y qué valores se van a ir insertando? Los valores de que acabamos de obtener, ¿verdad? Con este ciclo for de aquí arriba. ¿Sí? Esto simplemente 4 cifras significativas y todo eso. Es lo mismo, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es dibujar nuestro canvas nuevo, es decir, nuestro canvas ya actualizado. ¿Ok? Por último, tenemos aquí esta función ifNameMain. ¿Qué quiere decir esto de ifNameMain? Bueno, internamente todos los archivos de Python tienen una variable llamada _name _, ¿verdad? Esta variable sirve para inicializar el programa. Cuando nosotros estamos llamando un programa desde sí mismo, es decir, cuando yo le doy clic a este play de acá arriba, este valor de name se cambia automáticamente a main. Y entonces inicializa este programa, ¿verdad? Y cuando inicializo este programa, ¿qué es lo que se inicializa dentro de él? Pues se inicializa el root, que quiere decir nuestra pestaña, ¿verdad? Inicializa nuestra pestaña. Inicializa la interfaz gráfica con esa root que yo acabo de definir, es decir, es el parámetro que recibe, que ya lo revisamos allá arriba, y el root main loop, que esta es nuevamente otra, ¿cómo se llama? Otra función auxiliar de TK. Y básicamente lo que hace es pues mantener la pestaña abierta y que se vayan actualizando los valores, recibir clics, todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que ya terminamos con nuestra explicación de todo el código, vamos a pasar ya a lo bueno, ¿verdad? Ya me tardé bastante, lo siento, pero quería dejar todo bien claro.